Desafíos matemáticos. Buen día, el día de hoy vamos a resolver las páginas 50, 51, 52, 53 y 54 del libro de lengua materna español de cuarto grado. Vamos a comenzar, sesión 9, las partes y los elementos de un texto informativo. Las siguientes actividades te permitirán conocer las partes y los elementos que integran un texto informativo y te facilitarán su lectura cuando quieras saber más sobre un tema. Número 1. Observen las partes y los elementos del artículo anterior. Presten atención a la descripción que se hace en cada uno de ellos. Tenemos el título escrito con letras grandes para llamar la atención del lector. En este caso es Cambio climático. ¿Qué sigue? Nombre del autor o los autores del artículo: Jorge Zavala Hidalgo y Rosario Romero Centeno. Introducción o párrafo introductorio que destaca ideas relevantes, pretenden llamar la atención y se enfatiza por el uso de negritas. En este caso dice un fenómeno que no tiene vuelta atrás. Ahora se trata de mitigar sus efectos y adaptarnos, y para ello necesitaremos nuevas tecnologías y modificar nuestros patrones de consumo. Seguimos con el subtema 1. El cambio climático comienza a tomar importancia. A lo largo del año 2007, el tema del cambio climático ha acaparado titulares en todo el mundo. En el mes de febrero, una noticia de gran impacto fue la presentación del reporte sobre las bases científicas del cambio climático, que forma parte del cuarto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés. El reportaje señala que hay evidencias concluyentes de un cambio climático y de que este es causado por las actividades humanas. Textos que expresan ideas centrales, principalmente debido al aumento de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y la deforestación. El panel calificó esta conclusión de muy probable, por lo que el subtema 2, las cifras dan cuenta de la gravedad del problema. En términos estadísticos, significa que la confianza con la que hoy sabemos que las actividades humanas son la causa de este cambio es del 90%. El informe vino acompañado del análisis de los probables escenarios climáticos que podrían presentarse para el año 2100. El texto que expresa una idea central. En septiembre se llevaron a cabo dos eventos muy importantes. El primero, una reunión histórica en las oficinas principales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en donde más de 80 jefes de Estado y de Gobierno discutieron la urgencia de combatir el cambio climático, el cual consideraron el mayor reto para la humanidad en el siglo XXI. El segundo, la reunión organizada por el presidente Bush con los representantes de las principales economías mundiales para lanzar su propia iniciativa sobre el cambio climático al margen de la ONU. Los recuadros representan información complementaria importante sobre el tema. Calentamiento global o cambio climático. Frecuentemente hablamos del calentamiento global para referirnos a los cambios de clima que se han detectado en las últimas décadas, pero el clima es resultado de las interacciones entre el océano, la atmósfera, la litosfera, la criosfera y la biosfera, alimentados por la energía del sol. Es un complejo sistema del cual aún falta mucho por saber. Los cambios climáticos que se están observando modifican la temperatura promedio de la Tierra, pero también alteran los otros componentes del clima, los cuales son tan o más importantes para nuestra vida cotidiana como los cambios en la temperatura. Número 2. Por turnos vuelvan a leer el texto y comenten si con los señalamientos lo comprendieron mejor y por qué piensan que fue así. Lean el siguiente texto. Cambio climático, lo que debes saber. Lo que debes saber del cambio climático. Seguramente has notado que el clima ha cambiado en los últimos años, que las sequías son más prolongadas y que las lluvias más intensas en algunas épocas del año. Estas variaciones son los efectos del cambio climático que todo el planeta y los seres vivos que habitamos en él padecemos. Y aunque los cambios en el clima han ocurrido desde hace miles de años, es un hecho comprobado que la temperatura de la Tierra se ha modificado aceleradamente en las últimas décadas, debido a las actividades humanas que generan emisiones de gases que contaminan y alteran la atmósfera, así como la destrucción de selvas y bosques, la contaminación de los océanos y la generación excesiva de residuos. Todo lo anterior
se debe al estilo de vida basado en el consumo y el desecho casi inmediato de las sociedades actuales. Pero, ¿qué es el cambio climático? La Tierra está protegida por una capa de gases conocidos como el efecto invernadero, que permiten una temperatura promedio de 15 grados centígrados, apropiadas para todas las formas de vida. A través de esta capa de gases que se encuentra en la atmósfera, una parte de la radiación del Sol es retenida en el planeta, mientras que la otra es reflejada de vuelta al espacio. Cuando los gases de efecto invernadero aumentan su concentración, la Tierra absorbe más calor, haciendo que la superficie terrestre se caliente más de lo normal y su temperatura se eleve. A esto se le conoce como calentamiento global. Este fenómeno provoca alteraciones en el clima por periodos largos, dando lugar al cambio climático. Nuestra relación con el cambio climático. Todos los días, desde que amanece hasta que anochece, realizamos diferentes tareas que nos ayudan a satisfacer necesidades básicas como comer, vestir, dormir y trabajar. Sin embargo, todas ellas tienen un efecto en el medio ambiente. La mayoría de nuestras actividades generan contaminantes que causan el cambio climático. Algunas de ellas producen emisiones indirectas, por ejemplo, la generación de electricidad en centrales y la energía utilizada para el bombeo de agua potable en los sistemas hídricos que distribuyen agua en la Ciudad de México. Otro tipo de emisiones son las directas, por ejemplo, el uso de vehículos para el transporte de pasajeros o mercancía, la generación de residuos y su manejo inadecuado en casas, oficinas o escuelas. ¿Cuáles son sus efectos? El cambio climático tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Uno de los más conocidos es el deshielo de glaciares, el aumento del nivel del mar y la contaminación de reservas de agua dulce, lo que ha obligado a comunidades enteras de personas a buscar otros lugares para vivir. Desafortunadamente, algunas especies de animales no pueden adaptarse tan rápido y corren el riesgo de extinguirse, como los osos polares. Después tenemos esta imagen. Más abajo la tenemos explicada. Número 1 dice: la energía solar atraviesa la atmósfera. 2. Parte de ella es retenida por los gases de efecto invernadero, manteniendo la temperatura natural en la Tierra. 3. Otra parte es reflejada al espacio. 4. El uso de combustibles, la deforestación y la ganadería, entre otras actividades, incrementa la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 5. Al ser modificada su composición, la atmósfera retiene más calor. A esto lo llamamos calentamiento global, el cual provoca desequilibrios en los ecosistemas, como precipitaciones extremas y sequías, entre otros. 6. Lo que provoca un cambio en el clima conocido como cambio climático. Número 4. Completen la siguiente tabla anotando las semejanzas y diferencias que observaron entre los elementos de los textos cambio climático que sigue y cambio climático, lo que debes saber. Guíense con el ejemplo. Tenemos de un lado semejanzas y del otro lado tenemos diferencias. Entonces nos ponen el ejemplo de los dos textos brindan información del mismo tema. Tienen elementos en común como el título del tema y los subtemas. La diferencia es que el segundo texto tiene una imagen ilustrativa y se puede leer sin seguir un orden específico. Completa la tabla y una vez que termines, continúa con el video. Ahora que ya terminaste, vamos a continuar. En el lado de semejanzas yo puse: los dos textos tienen un título principal con letra más grande para resaltarlo. Diferencia: el primer título tiene el autor al inicio y el segundo al final del texto. Semejanza: ambos textos tienen subtemas. Diferencia: en el primer texto los subtemas están implícitos en el texto y en el segundo los tiene separados y con una letra más grande. Otra semejanza que encontramos es que los dos textos explican el proceso del calentamiento global. Y una diferencia es que el segundo texto tiene información más resumida que el primer texto. Número 5. Comenten sobre las características de los textos informativos. Reúnan los materiales informativos que encontraron sobre el tema que eligieron en equipo para trabajar con ellos más adelante. Hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.